Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una presentación para la Universidad e Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. El posgrado es una maestría en nutrición deportiva. La asignatura es el sistema neuroendocrino y neuromuscular. El profesor es el doctor Javier Rojas Figueroa. El título del trabajo es Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus, guías 2021. El maestrante es Claudia Elena Cortés Sánchez, fecha de entrega 22 de mayo del 2022. Los temas a desarrollar a lo largo de este trabajo van a ser 8. En cada punto vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que aquí les comento de un inicio. Esta guía se hizo en un principio para poder dar las recomendaciones a aquellos pacientes diabéticos que de alguna manera van a iniciar el ejercicio. Se espera que con este tipo de actividades que nosotros recomendemos, nuestros pacientes tengan efectos tanto a mediano como a largo plazo. En cuanto a los efectos agudos, pues se espera que los pacientes disminuyan un poquito los niveles de glucosa, ya que se espera que las células musculares, en las células musculares existen dos mecanismos para aumentar la captación de la glucosa. El primer mecanismo es cuando el cuerpo está en reposo y requiere la cantidad de glucosa necesaria y por tal motivo nos vamos a basar en la utilización de la insulina. El siguiente punto es cuando ya están trabajando nuestras células musculares y de ahí viene la captación de glucosa previa a la captación del glucógeno muscular. En cuanto a los efectos crónicos, vamos a tener un descenso de la hemoglobina glicosilada, que según los estudios realizados en el presente artículo nos dicen que más o menos la hemoglobina glicosilada va a disminuir en un 0.66%. Se dice que un entrenamiento de 7 días puede aumentar la sensibilidad de la insulina en los pacientes diabéticos tipo 2. Con todo esto, nosotros lo que esperamos es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y disminuir las complicaciones micro y macrovasculares, asimismo ayudar un poquito a que las situaciones de neuropatía diabética puedan disminuir un poquito en este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a hacer como primera instancia? La guía nos menciona que hay que realizar una evaluación previa a la práctica deportiva. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Conocer si nuestro paciente tiene enfermedades o complicaciones que puedan agravar la actividad deportiva. En este caso, pues tenemos que tener cuidado en las úlceras de pie diabético, pacientes con alguna alteración cardiovascular. Se debe de planificar y programar el ejercicio y las posibilidades de rendimiento y con todo esto prevenir las lesiones musculoesqueléticas. ¿Cuáles van a ser los planes de cuidado en la diabetes mellitus? Se tiene que tener un control de glucosa en sangre. El paciente debe de conocer las cifras de control, asimismo debe de conocer en qué momento puede estar un poquito arriba la glucosa o en grados de hipoglucemia. Tenemos que tener una terapia con insulinas. De igual manera, ellos deben de conocer el tipo de insulina que manejan y los picos de acción de estas mismas. Debe de tener el reconocimiento y cómo se debe de tratar en estos momentos de hipoglucemia para poder darle un adecuado manejo. También debemos de tomar en cuenta que en caso de algún episodio de hipoglucemia debemos de tener un contacto para poder avisar que el paciente está en alguna situación de hipoglucemia o hiperglucemia. Debemos de identificar a los pacientes si son diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 y reconocer las necesidades de alimentación y nutrición en cada caso. Vamos a ver el examen médico preejercicio. Se recomienda que se realice de 3 a 5 años. ¿Qué va a incluir este examen? Debe de incluir una historia clínica completa, un examen médico. Se recomienda que se realicen cierto tipo de pruebas. En este caso podemos incluir la hemoglobina glicosilada, la cual nos da una aproximación de los niveles de glucosa del paciente 3 meses previos. Se recomienda también que se realice un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y una espirometría. Tenemos que tener ciertas recomendaciones específicas. En este caso, hay que tener en consideración que hay algunos pacientes diabéticos que tienen enfermedades cardiovasculares. Este tipo de enfermedades cardiovasculares los pueden llevar a infartos agudos del miocardio,
que puedan condicionar un ejercicio de mayor intensidad, por lo cual en este tipo de padecimientos se les recomienda ejercicios de bajo impacto, como caminar, la bicicleta, la natación, ¿sale? También en el caso de las neuropatías autonómicas tenemos que tener en consideración que en este caso los pacientes pierden un poquito la termorregulación y por lo tanto ellos carecen de esa sensibilidad a saber si hay calor o frío, por lo cual se les recomienda que el tipo de actividad que realicen sea en lugares frescos. ¿Qué tipo de actividades podemos recomendar aquí? Actividades acuáticas, bicicleta o ejercicios sentados. En el caso de las neuropatías periféricas, pues se pierde un poquito la sensibilidad en los pies. Por tal motivo, el paciente no puede realizar caminatas prolongadas o aquellos ejercicios que demanden mucha intensidad, mucha actividad a nivel de las partes distales de los pies. Entonces aquí lo más recomendable pues es a realizar actividades con brazos, torso, cosas que no vayan a comprometer en la neuropatía periférica. En el caso de la retinopatía diabética, también debemos de tomar en cuenta que no podemos realizar ejercicios de tanta intensidad que nos puedan comprometer a subir la presión arterial y con esto tener hemorragias a nivel del vitrio. La nefropatía diabética, los casos de microalbuminuria, aquí no se les va a contraindicar la realización de ejercicio, sin embargo tenemos que tener mucho cuidado en la realización de ejercicios que sobrepasen los niveles de presión arterial. Por arriba de 140-80 podemos desencadenarle alguna alteración, entonces hay que tener cuidado. Aquí se les recomienda deportes aeróbicos de baja intensidad. Vamos a hablar de las indicaciones de la prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo se coloca al paciente en una caminadora y se está monitorizando cada 2 a 3 minutos para poder valorar si tiene algún efecto de isquemia o alguna alteración cardíaca. Este tipo de pruebas las vamos a recomendar en pacientes mayores de 35 años, mayores de 25 y diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace más de 10 años, edad mayor de 25 años en pacientes diabéticos tipo 1, presencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular o existencia de complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía. Esta nos va a ayudar a estratificar el riesgo y va a detectar, como les decía, enfermedades coronarias o respuestas hipertensivas anómalas. En cuanto a la espirometría, este tipo de estudios va a ayudar un poquito a mejorar el rendimiento en un deporte de resistencia, correr o ciclismo. En este tipo de pruebas, la finalidad es conocer si el paciente tiene alguna alteración a nivel pulmonar, que por ejemplo aquellas enfermedades de EPOC o asma, y nos va a ayudar un poquito a tener una apreciación de cómo es la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. El electrocardiograma es otro estudio necesario para conocer si tiene alguna alteración en cuanto a isquemia, necrosis. Nos va a ayudar a medir un poquito la morfología de las ondas, la P, el QT, la onda T. En el punto número 2 vamos a abarcar los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. Debemos conocer que existen ejercicios de duración corta e intensidad baja. En este tipo de ejercicios tenemos andar en bicicleta o caminata. En este tipo de ejercicios hay un consumo de glucosa bajo y no es necesario realizar modificaciones en el tratamiento. En cuanto a los ejercicios de duración corta e intensidad alta, tenemos los sprint en el caso del atletismo o aquellos competidores en la natación. Aquí existe un consumo bajo de glucosa y no se requiere hacer cambios en la alimentación porque hay una estimulación adrenérgica que ayuda a la producción de la glucosa. En los de larga duración, como son los alpinistas o como son los deportes de los ciclistas que van a situaciones lejanas, se debe de tener un consumo de glucosa elevado, hay alto riesgo de hipoglucemia, por lo tanto se debe de disminuir la dosis de insulina y tenemos que hacer un aporte de hidratos de carbono. En el caso de los deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto, el consumo de glucosa es variable y va a depender de la posición dentro del equipo, las condiciones del juego. Se debe de disminuir la dosis de insulina previa a la actividad, un 10 a 20%, y el consumo de hidratos de carbono recomendables es de 10 a 20 gramos. Las modificaciones al realizar la alimentación, vamos a tener que va a haber una fisiología del uso de nutrientes durante la realización del ejercicio. Se dice que en las fases iniciales nosotros vamos a tener un aporte inmediato de glucosa que va a proceder del glucógeno muscular
Una vez agotada se inicia la glucogenólisis hepática. A medida que el ejercicio se empieza a prolongar, como en el ejercicio y las carreras de larga intensidad, va a aumentar la captación del glucógeno muscular por la translocación de receptores GLUT4 en la superficie celular por el ejercicio. En esta situación decaerá la secreción de insulina y aumentarán las catecolaminas, lo cual va a producir un aumento de la lipólisis. Al concluir el ejercicio, la insulina tiende a aumentar y las catecolaminas caen, lo que puede provocarnos periodos de hiperglucemia también. Las necesidades individuales nutricionales que nos comenta esta guía los remarca de baja intensidad, moderada intensidad y ejercicios de alta intensidad. En el caso de los de baja intensidad, que duran más o menos de 30 a 45 minutos, se requiere un consumo de 3 a 5 gramos por kilogramo día de hidratos de carbono. Moderada intensidad, que más o menos una duración de 1 hora diaria, se requiere un consumo de 5 a 7 gramos de kilogramo día de hidratos de carbono. Moderada alta intensidad, de 1 a 3 horas de duración, 7 a 10 gramos de kilo por día de hidratos de carbono. Ejercicios que superan la duración de 3 horas, pues ya va a ser el aporte un poquito mayor, más o menos 10 gramos de kilogramo a día de hidratos de carbono. Aquí hay otra tablita, de igual manera los macronutrientes nos los dividen en hidratos de carbono, proteínas y grasas, y vamos a observar cómo en cada uno, dependiendo de las horas, el consumo de hidratos de carbono va a ir en aumento. El consumo proteico recomendado es de 1.2 a 1 gramo por kilo día para el deportista en general y de 1.2 a 1.7 gramo por día en deportes de fuerza. Antes de realizar nuestra práctica deportiva, tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente tiene que tener ciertos rangos de glucosa. Si tiene un promedio de 70 miligramos sobre decilitro, el paciente debería de posponer la actividad física hasta conseguir los niveles de 100. Si nuestro paciente ya tiene los 100 miligramos de decilitro de glucosa que se cheque él en su glucómetro, se va a considerar que se tome un suplemento de hidratos de carbono que equivale a 10 a 20 gramos de absorción lenta en pacientes tratados con insulina o secretagogos. Bueno, en glucemias entre 100 a 250 se dice que son valores correctos para iniciar el ejercicio con normalidad. Glucemias superiores a 250, aquí en este caso habría que ver si existe cetonuria o no. En el caso de los pacientes que tengan cetonuria, se recomienda que no realicen ningún tipo de actividad física. Otro punto a desarrollar es conocer las características del ejercicio que se realiza. Debemos conocer el tipo de ejercicio que vamos a realizar. En el caso de los ejercicios aeróbicos, como es el ciclismo, tienen mayor tendencia a desarrollar una hipoglucemia. Ejercicios con componente aeróbico, como el sprint, o aquellos deportes de lucha, de igual manera aumentan la producción adrenérgica y pueden producir un mayor efecto hipoglucemiante. Después de 30 a 60 minutos de duración de un ejercicio, disminuyen un poquito las reservas de glucógeno hepático y esto puede disminuir la producción de la insulina. En cuanto a la intensidad, podemos decir que en los ejercicios de baja intensidad, pues obviamente la producción de glucosa va a seguir en su límite y casi en este tipo de ejercicios no vamos a tener disminuciones en los niveles de glucosa. La frecuencia con que se realiza el ejercicio es otro punto a desarrollar. Recordemos que el ejercicio más o menos debe de realizarse con un periodo entre uno y otro de 48 horas. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a tomar alimentos con hidratos de carbono, esto se recomienda posterior al tiempo de 60 a 90 minutos o aquellos ejercicios que no han sido planificados. Sí es importante recordar que hay que individualizar según la duración e intensidad del ejercicio. Y también hay que recordar que hay que valorar el momento en el que se está realizando la actividad física para conocer en qué momento podemos estar con los medicamentos, ayudando a que disminuyan la dosis de insulina, aquellos fármacos orales, para saber en qué momento se puede recomendar del día la actividad física. En cuanto a los suplementos con hidratos de carbono, esta tablita está muy completa porque nos habla de la intensidad del ejercicio ligero, moderado e intenso a 20 minutos, 20 a 60 minutos o mayor de 60 minutos, el requerimiento de hidratos de carbono. De igual manera vemos que conforme va aumentando la intensidad del ejercicio, los requerimientos de hidratos de carbono igual van aumentando.
Esta es otra tablita en la cual podemos observar la cantidad de hidratos de carbono que tienen algunos alimentos. Por ejemplo, el Gatorade, 200 mililitros, la porción que se recomienda, la cantidad de hidratos de carbono que tiene son 12. En el caso del plátano, la manzana, la naranja, también podemos ver las cifras de hidratos de carbono que pueden tener. La nutrición durante el deporte, como les decía, en ejercicios que ya sobrepasan los 60 minutos, es importante que el paciente tenga una adecuada hidratación. Se dice que hay que evitar bebidas que contengan los hidratos de carbono, salvo que los ejercicios sean de bastante intensidad, para que aporten un promedio de 30 a 60 gramos de glucosa. En ejercicios de 1 hora a 2.5 horas de duración, además de mantener esta buena hidratación, se recomienda que igual se dé un aporte de hidratos de carbono, más o menos 30 a 60 gramos de glucosa por hora de ejercicio. Ya ejercicios posteriores a 2.5 horas, como son los maratones, las recomendaciones son similares, ¿sale? Hay que aumentar los hidratos de carbono. La nutrición al finalizar el ejercicio, el paciente ya que realizó su actividad física tiene que tener un monitoreo de la glucosa. Si es inferior a 120, se le debe de recomendar que ingiera de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, pero deben de ser alimentos con bajo índice glucémico. Se dice que en deportes de tipo explosivo puede generarse una hiperglucemia posejercicio que se va a dar en los primeros 60 minutos. Se dice que se debe de emplear una ración extra de hidratos de carbono. De igual manera hay que utilizar insulina rápida para evitar los picos de hiperinsulinemia. ¿Cómo vamos a prevenir la hipoglucemia posejercicio? Decimos que durante las horas posteriores al ejercicio se incrementan las necesidades de glucosa, incluso todavía en un lapso de 12 a 16 horas posteriores a la actividad. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la permeabilidad de las células musculares a la glucosa y la necesidad del músculo de llenar sus depósitos de glucógeno vacío. Entonces decimos que en glucosas inferiores a 120 se deben de tomar suplementos de unos 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, y glucemias entre 100 a 120 no suelen necesitar suplemento, ¿sale? Entonces en cada necesidad tenemos aquí qué porcentaje de hidratos de carbono vamos a utilizar. En cuanto al control glucémico y autoanálisis de fármacos, van a depender de las necesidades de cada paciente. Debemos de conocer qué tipo de insulina están utilizando, así como los fármacos que vamos a ver a continuación, para conocer si bajamos la dosis o seguimos manteniendo las mismas sin realizar algún efecto en la glucosa. En cuanto a las recomendaciones generales y actitud ante las excursiones glucémicas para el deportista con diabetes, debemos de tener en cuenta que el paciente debe de tener su glucómetro. Este glucómetro debe de tener sus tiras, y estas tiras no deben de tener caducidad, ¿sale? Se le debe de explicar cómo se usa, en qué momento de la hora del ejercicio es recomendable monitorizar la glucosa, y de igual manera es importante recordarle que tiene que utilizar ropa deportiva y un adecuado calzado. Se debe de, como les digo, asegurar el aporte de agua y el consumo de los hidratos de carbono de acuerdo a las necesidades del ejercicio en la intensidad que se vaya a realizar. Aquí tenemos un grupo de bebidas que podemos recomendar. Las bebidas isotónicas, una proporción de azúcares entre 5 a 8%, van a ayudar un poquito a reponer las pérdidas minerales. También tenemos bebidas refrescantes que aportan más o menos un 10% de hidratos de carbono, bebidas energéticas, el zumo de frutas, como los jugos naturales que tienen un bajo contenido de hidratos de carbono, en 4 a 6%. También se recomiendan barritas energéticas. En cuanto a la prevención de hipoglucemia, pues sí tenemos que tomar en cuenta que se deben de dar suplementos con hidratos de carbono, ajustes de tratamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una hipoglucemia leve, cuando es menor a 70, que decimos que debe de suspender la actividad física. Se le recomienda administrar de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida. Aquí nos mencionan que pueden ser 4 tabletas de glucosa, un vasito de leche. Se debe de medir la glucosa 15 minutos después. Si la glucosa sigue niveles bajos de 70, se le debe de administrar 10 a 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida. Una vez que se normaliza la glucosa, podemos recomendar el ejercicio. Aquí hay que tener un énfasis en esta situación, que se recomienda no iniciar la actividad deportiva con glucemias mayores a 250 en diabetes mellitus tipo 1 y presencia de cuerpos cetónicos. Mayores a 300 miligramos sobre decilitro sin cuerpos cetónicos, tampoco se recomienda iniciar la actividad física.
En diabetes mellitus tipo 2 con glucemias mayores a 400 tampoco se debe realizar actividad física. Ahora vamos a ver un poquito de los fármacos que vamos a estar manejando en la diabetes. Se dice que se debe de disminuir la dosis de insulina previa a la realización del ejercicio para disminuir la hipoglucemia, sobre todo en aquellos ejercicios que son superiores a 30 minutos. Se dice también que se debe de realizar en los casos cuando el ejercicio tenga lugar en un periodo de 2 a 3 horas posteriores a la inyección de análogos de insulina, sobre todo de insulina rápida, o en aquellos 4 a 6 horas en el caso de insulina regular. Pacientes tratados con insulina, debemos de ver en qué momento del día se están aplicando la insulina. Si se les recomienda que preferentemente 2 a 3 horas posteriores a las comidas pueden realizar ellos actividad física. Si es una insulina de acción rápida, es mucho menor y el riesgo de hipoglucemia es bajo. También es recomendable decirles que no se deben de inyectar la insulina en aquellos grupos musculares que se van a trabajar. Un ejemplo, pacientes que se inyectan insulina en la zona abdominal y requieren realizar actividades como abdominales, es importante que en esa ocasión no se pongan ahí la insulina porque la absorción es mayor y pueden condicionar un poquito más la hipoglucemia. Se debe de evitar la inyección de insulina en aquellos pacientes que tengan un bajo porcentaje de grasa corporal, sobre todo en niños. Aquí tenemos otra tablita donde nos habla del porcentaje de reducción de dosis de insulina rápida previa al ejercicio según la intensidad y duración. Podemos observar que en ejercicios ligeros, 30 minutos de duración, se debe de disminuir un 25%. 60 minutos, un 50%. Ya en ejercicios más intensos, la dosis de insulina va a disminuir un poquito más. En el caso de los fármacos orales vamos a tener dos tipos, las sulfonilureas y fármacos no insulinosensibilizantes. En el caso de las sulfonilureas, un ejemplo muy claro es la glibenclamida. Pacientes que estén utilizando glibenclamida con ejercicios más allá de los 30 minutos de duración, se les debe de recomendar que disminuyan el medicamento para evitar las hipoglucemias. Pacientes tratados con fármacos como la metformina, en este tipo de pacientes pues no van a disminuir mucho las cifras de glucosa, por lo tanto no se les recomienda hacer como tal un ajuste. Aquí tenemos una tablita de los fármacos antidiabéticos y consideraciones en el ejercicio físico. Como podemos ver, las sulfonilureas se asocian a un riesgo mayor de hipoglucemia, que la metformina casi no es necesario hacer ajustes, y los inhibidores de la GLT2 pues también se debe de suspender ante el ejercicio físico intenso. Pautas del entrenamiento para el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Debemos de tener en cuenta que en todo ejercicio tenemos tres partes principales. Una es la parte del calentamiento, otro es el entrenamiento donde se van a llevar a cabo pues, los ejercicios diseñados, y la otra es el estiramiento. Se les debe de decir que deben de realizar las cargas de forma progresiva, tomar en cuenta los descansos programados y el tiempo de entrenamiento entre las series. Se debe de comenzar con intensidad baja, primero aumentar la frecuencia, el volumen de ejercicio y el tiempo entre cada sesión. El ejercicio aeróbico es el ejercicio más recomendado para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La intensidad debe de ser entre 55 a 79% de la frecuencia cardíaca máxima. La actividad física son sesiones de ejercicio sucesivas que estén separadas no más de 72 horas y se hagan más o menos 3 veces por semana. No deben de ser consecutivas. Más o menos debe de ser la duración de la actividad 10 a 15 minutos hasta que nuestro paciente logre tolerar los 30 minutos. Ejemplo de esto es la caminata, el trote, la bicicleta estática. En cuanto al ejercicio de resistencia, es otro ejercicio recomendado, ya que va a mejorar la fuerza y la resistencia muscular, aumenta la flexibilidad y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se dice que debe de ser 2 veces por semana, deben de ser de 8 a 10 ejercicios que involucren todos los grupos musculares, son 10 a 15 repeticiones. El ejemplo aquí, como les pongo, solo los ejercicios de ligas, las pesas. En cuanto a la combinación, se recomienda que el ejercicio aeróbico sea 3 veces por semana y el de resistencia solo 2 para tener los mejores beneficios en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. El último punto a abarcar son las situaciones especiales. En este caso, pues nos comenta de aquellos pacientes que ya tienen una actividad un poquito más profunda, más severa, como es el caso de los alpinistas.
En el caso de ellos, pues se recomienda que no se debe de disminuir la dosis de los fármacos, sí tienen que tener una elevada hidratación y tienen que llevar protección en sus pies y en sus manos para evitar la congelación. De igual manera, si se llevan su insulina, pues es importante que tengan un cuidado adecuado porque esta se puede congelar y al congelarse, pues el efecto de esta ya no es el mismo. En el caso de los fondistas, se debe disminuir la dosis de los hipoglucemiantes, debe de haber una adecuada hidratación, tienen que tener un consumo adecuado de agua, más o menos de 0.4 a 0.8 litros por hora, se debe de prevenir el golpe de calor y se debe de tener un objetivo glucémico que más o menos sea de 120 a 180, deben de tener ropa adecuada y o que no sea transpirable. En el caso de los nadadores, se debe de prevenir el riesgo de hipoglucemia por riesgo de ahogamiento y se dice que debemos de mantener la glucosa por arriba de 180. Si la natación se prolonga por cierto tiempo, más allá de una hora, tenemos que tener a la mano los hidratos de carbono para poder suplementar y evitar la hipoglucemia. Bueno, y bueno, esto sería todo. Aquí tenemos las bibliografías. Espero que la presentación haya tenido claridad. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.